Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. A ver, Fer, nos estabas contando en la previa de grabar nuestro episodio acerca de más allá del Vaticano y tratar de entender desde el punto de vista de negocios cómo puede afectar el tema de los papas. Nos estabas contando ahorita este tema como de prerrogativas o cuestiones que normalmente luego los papas tenían. Como... Y los antipapas que estás diciendo, cuéntanos eso qué. De los antipapas. Pues sí. Pues es que ando buscando ese tema. ¿Estamos grabando o no? Estamos en la previa, estamos en línea. Nos están viendo 0 personas, pero tú síguele. Necesitamos 25 minutos. ¿Me pusiste de administrador? Es que es lo que estoy tratando de encontrar dónde va. Si me dices dónde es, te pongo. Es que no veo. En el año 251 a 253, San Cornelio se vivió el primer cisma. Bajo el pontificiado se produjo el primer cisma de la elección. Cisma. Cisma. Latín. No, es cisma, no sigma. Cisma. Yo dije con G, por eso te... Ok. Con la elección del antipapa Novaciano. Murió como mártir. O sea, ¿qué significa que... Ahí me puedes poner. Que el antipapa es que es el papa impuesto por alguien o un grupo de personas que no fueron los, no necesariamente fueron, los cardenales. Probablemente haya sido una división entre cardenales, en un cónclave. Mira. Ya estás, ¿no? Hombre de rigurosa costumbre prohibió la cohabitación entre hombres y mujeres que no fuesen consanguíneos. Pero solo tú tienes eso, ¿ah? Sí, creo que sí. Ok, Fer, entonces. Ajá. Pero, a ver, ahorita nos estabas contando históricamente, de algunas cuestiones o permisos que algunos papas habían dado a... la parte esa que te había dicho de tener personas alrededor. Quiero encontrar el nombre de esa frase. O sea, que dice, tiene un nombre. Permitió el quién sabe qué, vecinato, algo así. Quiero buscar el nombre antes de mencionarlo y decirles de qué se trata. Entonces, ¿cómo ha evolucionado los papas a través del tiempo, no? Uh-huh. Uno hasta se permitía tener así como su harem al principio. Ok, que se supone que era gente de servicio, pero eran mujeres. Y podían ser mujeres. Y el tema es que pues hubo un abuso de eso, ¿no? Y se tenía para otra cosa. Ok, bueno, a ver, estamos... Antipapa, opositor a Liberio, fue instaurado por el emperador Constancio II. O sea, me estás diciendo que... ok. Los emperadores imponían papas. Claro. Como en la actual política. Uh-huh. ¿Cuántos papas ha habido en la historia? Cuéntanos, Fer. 200 y tantos. Ahorita les voy a dar ese. Ok, bueno, estamos preparando el episodio básicamente para tratar de entender desde el punto de vista de negocios el cable. Y a cuestión de temas económicos, cómo es que la situación de un cambio de papa puede afectar en términos de mercado. Entonces ahorita estamos como recopilando mientras empezamos el episodio de nuestro podcast Thinking Business y creo que lo importante, hoy lo platicábamos precisamente como cómo pudiéramos atraer o tener este tema en términos de economía, porque al final de cuentas una de las cosas que pudimos ver es se estaba haciendo este evento y hay corresponsales de todo el mundo que estaban pendientes precisamente de lo que pasaba todo el tiempo, ¿no? De ver qué es lo que estaba sucediendo, si salía o no el humo blanco. Básicamente todo esto se hizo en vivo, la parte en donde todo es como corrido, porque además es como en tiempo real, ¿no? Porque la gente está como pendiente. De hecho, si tú veías cualquier programa de radio, de televisión del día de hoy,
Todos tenían en un cuadrito la imagen de la chimenea. Todos. Sí. O sea, todos estaban así. O sea, estaban en el programa que quisieras, o en el radio, o en todo. Todos pendientes, ¿no? Todos pendientes precisamente de qué pasaba. Y ahí, precisamente, como que una de las cuestiones interesantes era, pues, que a final de cuentas, en general, podemos ver que todo el mundo está pendiente. Y la otra es también, pues, tratar de entender qué es lo que a final de cuentas puede representar esto en términos económicos. Si hay tanto interés, y realmente hay interés de todo el mundo, ¿cómo puede repercutir? Y bueno, si lo vemos en términos de historia, pues también ha habido muchas situaciones en donde los papas han tomado un papel como preponderante en términos, sobre todo de política. Creo que sobre todo en términos de política terminan como por ser el fiel de la balanza, porque como que muchas veces son como los que acusan ciertas circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, el Papa Francisco, como que una de las cosas que estaba tratando de llamar la atención era el tema de lo de los migrantes, ¿no? Como de decir o tratar de ser como, digamos, alguien que tuviera esa posibilidad como de decir, oye, no te pases de lanza con esto, o trata de que esto no sea de esta manera, o circunstancias así. Y en su momento, Juan Pablo II, pues también fue un papa que representó mucho en términos geopolíticos, porque él venía de Polonia, de una Polonia socialista. Sí, claro. Y él tuvo un papel importante en el derrocamiento del socialismo dentro de Polonia y toda la Europa del Este, ¿no? Lo cual al final, el hecho de que él llegara como papa, pues representó a nivel mundial, y en tiempos de la Guerra Fría, pues todo un tema de ¿cómo se llama? De, pues como hasta una victoria para el punto, digamos, como más liberal, o la parte en este caso del lado de Estados Unidos, ¿no? Que estaba dividido justo entre lo que Rusia quería y lo que Estados Unidos quería. Pero pues obviamente al Polonia salir de este tema y el Papa haber sido importante dentro de esa revolución en su propio país, pues fue algo que marcó el tema político en ese momento, ¿no? Y obviamente pues eso repercutió en un futuro en circunstancias que yo creo que fueron importantes. Digo, está curioso porque ahora llegaban, digo, fue una cuestión que no se esperaban, porque fue medio repentino el tema de que falleciera este Papa, ¿no? Francisco. O sea, sí, el Papa Francisco fue como, ¿se esperaba? No era como que se esperara, ¿no? No, pero también digo, es importante tomar en cuenta que por obvias razones, para llegar tú a ser un papa, tienes que ya traer muchos años de estar güey, perdón, ya te jalé la oreja. Ya un nivel más, no sé, en la jerarquía, no me acuerdo bien cómo está la pirámide de jerarquías de la religión católica, pero, o sea, el papa que llega ya, o incluso los mismos cardenales, ya son personas grandes. Entonces, tampoco es como que podamos esperar que duren, no sé, 15, 20 años, ¿no? Pornocracia se llama. Pornocracia, ¿eso qué es? Ah, qué caray. Lo que decías del... O sea, fíjate, Sergio III, en el año 914, ¿Ese era un papa? A 911, sí fue un papa de Roma. Bajo su pontificiado comienza la pornocracia. Y la pornocracia es la influencia de las cortesanas en las decisiones. Las cortesanas en los asuntos públicos. Ok, o sea, ayudaba a que se motivaran. En ese entonces, las personas... Déjalo, pongo por arriba para que ya no... Espérame, por acá, mira, por acá. Ah, sí, tú ya te brinqué, ¿verdad? Espérame. Casi. Y así hasta atrás de esto. Y entonces, imagínate un tiempo donde el rol de la mujer era estar en su casa, la mujer digna era aquella que se dedicaba a las labores, a ser educada, incluso hasta para consumar las uniones tenía que haber testigos y no debería haber placer, porque, etcétera, ¿no? Esa es la para procrear hijos, ¿no? Pero, pues toda esa necesidad que había, y más en los hombres que sentían que tenían el poder y que podían tener su mujer legítima,
su cortesana que o sea, que podía hacer sus cochinadas y podía, por otro lado, tener a sus sirvientes. O sea, tenía como a su alrededor como diferentes roles dentro de su concepción de una persona con capacidad alta, ¿no? Es decir, tal vez actualmente ahora tenemos nuestro psicólogo, nuestro maestro de clases, nuestro jardinero, etcétera. Tenemos diferentes roles, ¿no? Y principalmente el de la esposa, que es como una pareja, una pareja entre ambos con la misma prioridad actualmente. Pero antes, las mujeres no tenían eso, ¿no? Entonces, había una parte que era ocupada por las cortesanas. Aquellas mujeres que crecían y se desenvolvían en un ambiente más libre, en automático, pues, como en las otras no era mal percibido el placer carnal, entonces había una relación más como tipo idealista y real, que llegó a que, pues no manches, imagínate la relación de una persona con poder con su cortesana. Pues, si la pasa más tiempo con la cortesana que con su esposa, pues estas cortesanas llegan a ser compañeras de secretos. Se hacen sus confidentes, ¿no? Bueno, que de hecho creo que hay algunos libros y algunos estudios que hablaban del poder de las cortesanas que llegaron a tener, sobre todo en esas épocas. Pornocracia. Okay, o sea, ese es lo que sería en este caso. Okay. Ya después se prohibió la pornocracia. Que al final, al encontrar que había esa situación en donde las cortesanas podían llegar a tener cierta influencia con la persona a la que atendían, lo que pasaba es que luego utilizaban precisamente a mujeres para poder otros poderes llegar o alcanzar lo que estaban buscando. Exactamente. Okay. Y llegar a conocer, o sea, a estar en ¿cómo se llama? En mesas de negociaciones más realistas, o sea, con argumentos más realistas, porque en el argumento ideálico muchas veces no podías llegar ni siquiera a negociarlo. Okay. Porque el puro hecho de mencionarlo ya era como criticado y delito. Entonces es como decir, todos ya eran culpables. Y no que cuando... Soy como un poco terroso mi ¿no? Ahorita, así es tu voz, Fer. Así es tu voz. ¿Sabes? Ahorita que tocamos el tema de la cortesana y como tal, esa frase, vas a decir que soy un... ¿Te gusta tocar cortesanos? No. No, pero fíjate que me acordé mucho de un poema que mi mamá declamaba mucho. De Miguel Ramos Carrión. A ver. Del seminarista de los ojos negros. Ah, claro. Que justamente habla sobre este tema de que las mujeres ya podían llegar incluso a enamorarse o a sentir algo por una figura eclesiástica, ¿no? Que quizás en otra época se hubiera considerado, pues estaba casi la época de la Santa Inquisición, ¿no? Donde pues estabas haciendo algo en contra de la iglesia y de la buena fe y de las buenas costumbres. Ajá. Pues ¿qué pasaba? Tendías a arriesgarte a que te mandan a la hoguera, ¿no? Claro. Pero a lo mejor a partir de esta cosa de la pornocracia se abrieron puertas a que justamente quienes hayan compartido en cierto punto algo dentro de este círculo fuera más allá de una simple compañía, porque como tú dices, pasaban tanto tiempo con ellos que se volvían sus confidentes, se volvían un apoyo incluso más allá de la toma de decisiones que necesitaban tomar, ¿no? Mira, hubo un papa asesinado. Bueno, a Juan Pablo lo intentaron asesinar, ¿no? Sí, le dieron un balazo, ¿no? Sí, cierto. Fue cuando empezaron a blindar más duro el papamóvil, ¿no? Así es. Y por lo mismo, justo ahorita de lo que hablábamos en términos, por ejemplo, de lo que significa o lo que significó en su momento, o lo que puede significar un papa, pues precisamente por esa circunstancia, ¿no? Por lo que, digo, ¿por qué lo intentarían asesinar en ese momento? Pues era obviamente por el tema de lo que representaba en términos geopolíticos, ¿no? Y en términos de lo que pues en su momento él pudo haber sido como figura dentro de su propio país y significado en términos de pues cambios sociales y obviamente el estar en contra totalmente de la parte socialista y de otros países que tenían intereses en eso, ¿no? Dígase en ese momento la URSS.
y todos los países que iban de la mano como pues, Norcorea, Cuba, China, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo unos papas que se excomulgaron mutuamente, güey. ¿Y cómo se excomulgan mutuamente los papas? Que no nada más puede haber, bueno, no, sí puede haber más de uno. Es que Porque ya tuvimos ese caso. Esos ya que hubo. se excomulgaron mutuamente, uno es considerado antipapa. El concepto de antipapa es cuando no fue legítimo, pero incluso con el tiempo han ido cambiando a través de estudios y dicen, no, sí, este sí era legítimo. Era considerado antipapa, pero recientemente por los estudios es considerado legítimo y entonces lo incluyen en la lista de papas. Y también hay unos que incluyen y después con el tiempo van diciendo, no, este no. Entonces el mote de antipapa es acuñado hasta después incluso de que existió el papa. Ok. Ese papa. Bueno, para los que nos están viendo, ahorita estamos en preparación de nuestro podcast, de nuestro episodio de podcast donde vamos a hablar sobre qué tanto puede influir la figura de un nuevo papa en términos económicos y en términos de negocios. Nuestro podcast es Thinking Business, que básicamente está más orientado hacia el tema de negocios, pero lo que queremos ver es qué es lo que pudiera precisamente esto representar y qué podamos esperar en términos económicos de esta situación, ¿no? Entonces ahorita estamos un poco en la plática previa tratando de ver algunos detalles que pudieran ser importantes y pues, a final de cuentas tratar de entender mejor cómo esto puede afectar, ¿no? Estamos hablando del Papa, que a final de cuentas sería el representante del Vaticano. El Vaticano es considerado pues un país, o sea, y actúa como tal dentro de lo que viene siendo, digamos, el entorno internacional. Es un estado soberano con reconocimiento global. Todos el resto de los países lo consideran así. Tienen relaciones diplomáticas con 180 países. No estoy seguro si le llaman a ellos embajadas, creo que más bien es como representaciones, pero básicamente están en 180 países teniendo una oficina o misiones permanentes en donde están ahí atendiendo. Están en organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, la FAO. Creo que de otra religión no hay algo similar, ¿o sí? No lo sé, creo que tal vez ortodoxos tienen algo similar. Ahora, también lo del Papa, esto del Vaticano es reciente, o sea, ser considerado independiente es reciente. Incluso hubo un tiempo en que la sede estuvo en Francia, güey. ¿Ah, sí? No era el Vaticano, exacto. Entonces, inicialmente fue Roma. Y de Roma fueron perseguidos y llegaron hasta Francia y después regresaron y entonces después llegaron al Vaticano siendo parte de Italia y con Italia lograron recientemente, yo me imagino que en los anteriores 200, 300 años fue cuando lograron hacer. Dice que oficialmente como Estado soberano el 11 de febrero de 1929. No tiene ni 70 años, ¿no? Sí. No tiene ni 100, bueno, ya tiene 105 años. Sí, pero en términos de historia tampoco no es mucho. En términos de historia no es nada, ¿no? Sobre todo pensando que desde que murió Cristo y empezó el primer papa que supuestamente representante de la iglesia es... ¿Quién es Juan? Pedro. Y después vienen continuamente los padres. Creo que ha habido 200 y tantos papas. Y periodos cortos, largos, han ido definiendo. El agua bendita se empezó a usar por ahí del quinto papa. Cada uno empezó a decir, ¿sabes qué? Creo que es León XIII, por eso... Este es León XIV, ¿no? Este es León XIV. Dijo que el rosario y el interceder a Jesús a través de María era muy bueno, lo promulgó. Hay papas que han sido muy políticos, hay papas que han sido como los Borgio, ¿no? Que incluso bueno, es que hubo muchos papas que realmente los reyes los impulsaron, ¿no? Y tenían durante mucho tiempo el respaldo de reinos que eran los que a final de cuentas les interesaba, y pues a veces los reyes lo que a final de cuentas querían es que los papas hicieran lo que ellos quisieran, ¿no? Sí, siempre ha sido como un poder que emana de un grupo de personas que ha sabido dividir la parte gobernada y la parte espiritual, y al final cuando los confrontan, que la historia nos ha dicho que confrontarlos siempre ha traído resultados muy,
muy largos que no llegan a la supervivencia de uno en particular, pero sí ha habido periodos donde es más fuerte la idea política, tanto que imponen papas, ¿no? Que al final del día también, yo creo que cuando se les termina por reconocer como Estado, yo creo que es cuando finalmente tienen o pueden ganar un poco más de independencia, ¿no? O sea, en el sentido de que ya no dependieran tanto a lo mejor de algún rey o algún otro jerarca, y empiezan a ganar su propio poder, ¿no? Porque a final de cuentas, mira, ¿por qué tanto la importancia del Vaticano? En términos generales hay que considerar que lidera a más de 1,000 millones de personas, ¿no? Porque es el líder, el Papa es, aparte de, digamos, ser el que preside el Vaticano, en este caso de lo que estamos hablando, pues también hay 1,000 millones de personas que se identifican como católicos, para quienes es digamos que el máximo jerarca o el líder espiritual de su religión. Bueno, porque se supone que es la representación física. Pero de fíjate cómo Dios, está, ¿no? cómo lo traemos también dividido, que si te pregunto, ¿eres mexicano o eres cristiano? Tú dices, tú en automático consideras que no son excluyentes, ¿no? Entonces, la parte gobernante y la parte espiritual está ya muy bien dividida en la sociedad. O guadalupano. O guadalupano sí implicaría ser cristiano, ¿no? Católico. Más bien. Bueno, creo. Bueno, que no nos vamos a meter en religión. Pero esos No, son los pero a lo que voy fanáticos. es cómo administrar. O sea, en la cabeza ya tenemos muy bien separada esa reforma de cómo se llama, en que la religión y la ley del hombre son cosas separadas. Entre comillas. Porque a final de cuentas, por ejemplo, un país como México, un montón de las cosas, incluso la idiosincrasia de hoy en día, pues la verdad viene de todo lo que ha sido, pues ahora sí que la mano dura de la iglesia, creo. Es más, o sea, creo que hay muchas cuestiones que no necesariamente nos ayudan para bien, que han sido un poco por la forma en que la iglesia durante muchos años trabajó a los indígenas, ¿no? Sí, pero también ahí es donde, por ejemplo, los reyes se apoyaban de la iglesia, porque requerían que la iglesia diera como su aprobación o su reconocimiento de que sí era escogido por los dioses y era un representante de Dios en la tierra, un rey, cabrón. O sea, sí, yo me acuerdo. Una dinastía más allá. Yo que soy muy fanático, vas a decir que qué chingos tiene que ver, ¿no? ¿Qué chingas tiene que ver? Pero a las novelas de época, ¿no? De esta época de virreinato ¿El y todo pecado de eso. Oyuki o qué? No. que justamente todas esas novelas de la señora Carla Estrada hablaba mucho sobre cómo el gobierno, o sea, reflejaba cómo el gobierno se apoyaba justamente de la iglesia. Y es una realidad de México que durante muchos años, por la iglesia era la autoridad. Ajá. Sí. ¿No se va a caer el micrófono ahí? Mételo ahí. Eso es lo que iba. Ándale, rómpelo. Ahí está. Au. Sí, no, después Hay se te cae en presupuesto, pleno hay programa. presupuesto. No, sobre todo, o sea, tienes razón, pero a ver, ¿de qué es síntoma esa mezcolanza entre política y religión? ¿Quiénes son más susceptibles a que esa mezcla tenga un efecto positivo o negativo, al menos controlado? Los países subdesarrollados. Nosotros, sí, claro. Aquellos que no tienen historia de eso, ¿no? Pero viven una historia reciente. O sea, lo que voy es... O sea, Por si eso te López pones- Obrador ofrecía escapularios en vez de vacunas. en lugar de vacunas. Y acuérdate que siempre traía su imagen de... Ese es un escapulario. Bueno, sí. No, el escapulario era el chiquito y traía otra imagen. Ajá, traía su Ah, otra pues, imagen. todavía No, su sí traía imagen. su sentido. que nada más necesitaba esa protección. Entonces, Abrazos, no balazos. Oye, bueno, pero entre comillas, porque ahorita estás hablando como si únicamente los países de tercer mundo tuvieran como esta parte tan actualmente sí. atada. Pero, por ejemplo, Estados Unidos ve sus billetes, que dice el billete en la parte de... In God We In Trust. God we trust, pero
es puro Está branding, ahí. ¿no? Porque ahí sí... Pues no tanto, o sea, a final de cuentas yo sí no hay los una... veo tan No, ¿cómo se pero es llama? que, Tan ¿sabes? conducibles desde el punto de vista religión. Y ahí te va. Vamos a hablar de excepciones Ahí te va el porqué. de sectas que incluso hasta bueno, son excepciones. No, pero ahí te va el porqué. Pero Yo siento no que se con manejan Estados por ese ahí te va el lado. porqué yo siento que con Estados Unidos pasa eso. Porque como en Estados Unidos hay una población tan diversa de muchos países, obviamente hay muchas religiones. Entonces no los puedes tener sometidos como el pueblo mexicano a que se chinguen con una sola religión. No, pero no es sometido. Pero, O sea, la ay, verdad es- durante mucho tiempo sí hubo un cierto sometimiento. O sea, Sí. es una... sí, Pero bueno, o sea, lo entiendo Hubo en ese sometimiento, sentido. pero ahora hay fanatismo. Pero, y ahí los tienen controlados. no, porque pero... fue una conquista. México no solo fue una conquista política, fue una conquista espiritual. La corona Pero a ver, venía muy ahí voy. soportada de la O iglesia. sea, independientemente de que a final de cuentas a nivel internacional te divides por países, yo creo que las religiones sí terminan por ser internamente, o sea, tener un cierto peso específico en todos lados. Es decir, por eso precisamente termina por ser un factor político en donde tú te tienes que dar cuenta precisamente de qué pasa. Porque yo sí creo que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora hubo un gran apoyo para Trump por parte de toda la comunidad cristiana por ciertas cosas que él estaba apoyando en términos de, por ejemplo, de familia y la parte más tradicionalista en el sentido general de lo que es la parte de religión. Pues que está raro esa parte como media conservadora, muy apegada a la religión. A ver, Pero te voy a decir una cosa. es que Estados Unidos es una cosa totalmente ilógica en algunas cosas. O sea, tienes este apoyo a lo familiar, Estados a lo Unidos es el tradicionalista, conjunto de una población grande en el planeta y desorientada. de la más diversa. Sí. Entonces, es como tener es como la Ciudad de México. ¿Dónde está la porra de americanistas más grande? En la Ciudad de México. ¿Dónde está la porra de Chivas más grande? En la Ciudad de México. ¿Dónde está la comunidad de negros más grande? En México. ¿Dónde está la comunidad de güeros más grande? En México. Pero es porque es una gran ciudad. Por eso, pero, o sea, lo y que voy Estados es... Unidos es un efecto igual. Vas a encontrar a los más radicales, vas a encontrar a los más ateos, vas a encontrar a los más light, vas a encontrar a los más materialistas, o sea, pero porque es una mega sociedad Lo que te tan digo. grande y tan diversa que en comparación a todos los demás grupos de todos los demás tienen mucho más capacidad de comunicación, de convivio, etcétera, ¿no? Pero fíjate, yo no lo... O sea, Entonces, a lo que voy es esto. O sea, al final del día, en términos generales, las religiones terminan por ser... O sea, tampoco si tú te pones a ver de repente entre religiones, la diferencia entre cuestiones hasta como éticas y morales es muy similar. O sea, sus bases morales y éticas de la mayoría son muy parecidas. Sí, Incluso de dónde vienen muchas, las historias son bien parecidas también. Incluso sabemos que muchas religiones parten de la misma. O sea, el cristianismo y todas las Es la vertientes misma. que tiene y el catolicismo parten básicamente de la misma idea, incluso casi de los mismos personajes. Y muchas otras religiones parten de los mismos personajes con diferente nombre o diferente situación. Entonces, a lo que voy es, al final de cuentas, para mí, creo que las religiones terminan por ser como un poco tu base ética o moral para mucha gente, pero que al final representa, en términos generales, creo que una forma de orientar cierta forma de comportarte, que por eso creo que es como la base que tomaba Estados Unidos en su momento cuando la crean. cuando al inicio de Estados Unidos. Pero ahorita ya no. No, pero no, yo creo que sí, y yo creo que, y además, fíjate, yo siendo agnóstico y de repente haciendo como diciendo muchas cosas con las que no estoy tan de acuerdo con la religión, creo que ahorita a partir de muchas otras circunstancias que se estaban dando y que se estaban perdiendo ciertas bases, creo, pues de lo que viene siendo la base de la sociedad, que puede ser, por ejemplo, la familia o algunos aspectos como básicos en cuestión pues de ciertas circunstancias. Creo que no está, creo que ahora odio menos otra vez a los religiosos que a otras situaciones y otras formas de pensar, porque creo que prefiero de repente esta circunstancia Sí. que nos lleva a cosas como mucho más Tal vez la aterrizadas. explicación pudieras no estar de acuerdo, pero en el resultado Es mejor. Y objetivamente Porque es más práctico. te da ciertas bases como para que todos nos comportemos más o menos de alguna manera. Sí. El hecho de que sea, por ejemplo, el temor de Dios pudiera hacer que muchas personas
no robaran, no golpearan, no violaran, ¿no? Sí, y ahí la diferencia de puro repente... temor de Dios. Y habrá el que diga, ¿sabes qué? No, a mí mi temor es que me metan a la cárcel, o la justicia del hombre, ¿no? Claro. Pero al final, el objetivo lleva a que convivan con sus... Que a final de cuentas sí hay situaciones en donde la religión a lo mejor te lleva hacia un lado y otro. Creo que en la parte, por ejemplo, de la religión que a nosotros nos terminó por digamos, dar como toda la base de nuestra cultura en México, que fue la católica, fue más como la iglesia lo utilizó a favor de, en el sentido de decir, no te hagas de valores y tú no necesitas cosas, la pobreza está bien, etcétera, etcétera. Sí. Y en otras religiones de repente puedes encontrar mensajes totalmente diferentes en donde el trabajo está bien, ganar dinero está bien, compartirlo y hacer algo por tu comunidad está bien, y te lleva a diferentes lugares, ¿no? Que puede ser de repente, por ejemplo, el pensamiento de los judíos en ciertas circunstancias. Cada quien con sus diferencias, pero al final de cuentas sí te termina por marcar de alguna otra manera. Y sobre todo que el querer unir a través de métodos el querer unir a comunidades a través de métodos de raciocinios y de convencimiento, y el mal uso de ese objetivo de querer unir, a veces en lugar de llevar a la unión, lleva a la división, ¿no? Por eso ha habido guerras de religión. De hecho, la mayoría de las guerras han partido empiezan por de eso, conceptos religiosos. Pero ahí bajo el concepto de querer unir y aglutinar y formar una sola masa. Pues sí, pero en el ahínco de querer hacer la unión, logras la división. Pero sin meterme en más Dios, es lo que te digo. Yo creo que a final de cuentas terminan por ser una guía para mucha gente, que no está mal. Y un poco dentro de esa situación, que creo que Estados Unidos finalmente termina por ser, porque siempre lo criticamos en muchos sentidos, pero termina más por tolerante. ser, exacto, termina por ser un espacio en donde puedes encontrar todas las religiones y de alguna manera se toleran en términos generales, ¿no? Ahora, sí termina al ser o haber tantas personas que se identifican con el catolicismo y teniendo ellos, pues obviamente por eso, oficinas en tantos países o misiones o injerencia, pues por supuesto que sí de alguna manera terminan por ser importantes. Por algo los políticos de repente, por ejemplo en México, no, iglesia, no te metas en esto porque esto es política, porque saben del poder que pueden tener. Entonces, a final de cuentas, creo e históricamente se va a ver cómo muchas veces, y lo hablábamos del tema de Papa Juan Pablo y los que vinieron después, Ratzinger y en el caso de Francisco, que de alguna manera, hablaste como de Tabasco, güey. Sí, como Andrés Manuel, ¿no? Sí, no, como que a final de cuentas, si ellos van como por un lado u otro, por ejemplo, más hacia la parte, por ejemplo, de libre mercado, que a lo mejor dirías, pues, ¿y eso por qué? Pues en el caso de Juan Pablo II sí pasó, porque él venía de estar en una circunstancia de una cuestión de socialismo donde veía que todo el mundo sufría. Una recuperación de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando él llega y toma ese papel en ese lugar tan importante. De uno de los países más golpeados como Varsovia y Polonia, donde incluso él estaba, por eso fue de las de Cracovia, donde él tenía sus feligreses. Y Cracovia no tiene que ver algo con Marvel. No, Cracovia sí existía, ¿no? Según yo sí es Cracovia, ¿no? No la sé. única ciudad de Polonia que no fue bombardeada, que no fue destruida. Y según Clases yo de ahí historia. el Papa Juan Pablo está. Ok. Karol Wojtyła, ¿cómo? Karol Wojtyła. Él estaba ahí, era padre en ese momento y fue cuando él vivió en carne propia la guerra de Polonia a través de también su recuperación después de la guerra, porque sí, ¿por qué fue tan devastada Polonia? Porque los nazis estaban de un lado y los rusos de otro lado, y la resistencia de la Segunda Guerra Mundial eran los polacos, pero los rusos no llegaron a apoyar a los polacos hasta el último momento, cuando ya la resistencia estaba por vencerse. Entonces ahora sí que dejaron pelear hasta que se resistiera el último, y después fue tomada Polonia por los rusos. Con los rusos, y así estuvo durante toda la época de la época, Guerra Fría, que fue la época de Papa II, entonces, de Juan Pablo II. Imagínate tú, por ejemplo, Estados Unidos, cuando llega Juan Pablo II a ser papa, si no lo apoyó totalmente. Pues por supuesto, porque sabían que era alguien, y sobre todo en esa época, que era donde era lo que más les preocupaba, que es en las épocas justo en donde todo el tema de narcotráfico y todo eso crecieron más, porque eso no les importaba. Pero les importaba muchísimo que no hubiera guerrilleros en México o socialistas
que pudieran ganar el poder, porque eso sí les preocupaba. Lo que no querían era ese tema. Otro fuente Entonces llegas y dices, oye, si esta persona que puede estar, digo, en ese entonces no sé cuánto. Muchas pendejadas. Sí. No, espérate. Si vieras lo que ponen, ¿Quiénes? pues los diferentes usuarios. ¿Los haters? ¿Ahorita? No, ahorita, no, en general. Bueno, pero en teoría sí sigue, ¿no? Sí, sigue. Bueno, entonces, pues por supuesto que están felices. Ratzinger también, que era como alguien más hacia el tema más de libre mercado y todo eso, pues también son como cosas que siento que de repente ahorita, como están las situaciones, como que buscar a alguien que sea más abierto hacia el libre mercado y no lo esté como, ahora sí que satanizando, pues obviamente para muchos países es lo que prefieren, ¿no? Claro. Entonces, Pues vamos a grabar esta chingada. Pues sí, la verdad es que sí es un tema, o sea, sí hay siempre influencia, y creo que en el tiempo de repente la influencia o sea, yo creo que hubo papas que impusieron reyes, yo creo que hubo reyes que impusieron papas. Iba muy o sea, de la mano, ¿no? El poder. Así que no puedo decir que siempre que el poder del papa siempre ha estado en amenaza del poder de la monarquía. Actualmente tal vez no de la monarquía, tal vez del capitalismo o del comunismo, ¿no? O socialismo, como lo queramos llamar, pero sí creo que también dependiendo de la masa crítica pueda llegar a ver que el poder de la iglesia, del representante, pudiera ser muy influyente, que pudiera incluso en algunos países ser factor decisivo para que quede una persona u otra en el mando político. Eso es lo que creo que a final de cuentas, para muchos países, sobre todo los que tienen más poder como Estados Unidos, pues el hecho de tener a alguien que esté más de la mano con las ideas que ellos tienen, pues es más importante. Ahora, estaba escuchando que es un papa que ha viajado mucho, que ha hecho misiones, que nació en Estados Unidos y es naturalizado peruano. Su mamá es española y su papá es francés, y su gran parte de los 40 años de su vida, 30 años de su vida, de misión, ha sido en Perú. O sea, probablemente su lengua materna sea el español o el francés, ni siquiera el inglés. El anglosajón. No, el inglés, ya, hace rato lo estaba escuchando hablar y sí se ¿Se ve que es la lengua materna? ¿O? Sí, no, el español sí, o sea, lo habla bien, pero sí se le escucha algo de acento. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Sí, igual y sí tuvo un poco de preparación acento en Estados Unidos. Pero sí, digo, es interesante. Pues ahora sí que la diversidad que representa, ¿no? Claro. Sí, porque, y al final, bueno, decían por allá que había una como especie de regla no escrita en donde como que nunca se elegiría a un papa de una superpotencia. Y en este caso, pues a final de cuentas, superpotencia, hablando en su momento de Rusia o de Estados Unidos, o me imagino y hay una oleada de comentarios, ¿no? Yo vi mucho en redes del tema de Trump. Me da la impresión que en este papa en particular no representa Estados Unidos. No, creo que, de hecho, incluso en comentarios que estuve viendo en la mañana, muchos se identificaban más como, lo identificaban más como latino que como un estadounidense. Sí, pero es de Estados Unidos. Pero la cercanía la cercanía de haber estado tanto tiempo en Perú lo hace, quizás también más, hay un poco del sentimiento de Francisco, que era la conexión latina, que pues al menos más sensible a los temas que, o sea, uno es sensible a los temas que conoce y claro, que tu experiencia te da. ¿Y qué te va a decir Perú? A ver. Exacto, por ejemplo, a mí me pones a manejar en un simulador camiones o trailers, y yo no voy a, o sea, no tengo ninguna sensibilidad con eso, ¿no? Ahí sí te chingo. No tengo ninguna experiencia, y ahí Ekatzin, que soy especialista de hace años en ¿no? Pues sí, pero al final de cuentas su origen es de Estados Unidos, con todo lo que eso lleva, o sea, te digo, vuelvo a lo mismo, a final del día. ¿Pero qué lleva? Conlleva primero, o sea, que estás hablando que vienes de un país de primer mundo. Dentro de las circunstancias que sean, él se desarrolla en un país de primer mundo, ¿no? Él vivió bajo esas circunstancias, creció bajo las circunstancias de vivir en un país así.
En este caso incluso de inmigrantes en una situación... Si dijeras dónde ha vivido por más tiempo y encontraras que ha vivido más tiempo fuera de Estados Unidos, tal vez en Perú más tiempo que incluso el tiempo que vivió en Estados Unidos, ¿seguirías considerando? Pero es que ¿qué tiene malo que sea de Estados Unidos? A final de cuentas más bien, es americano. No tiene nada de malo. Lo que más bien quiero decir es que no conlleva nada el que sea de Estados Unidos. Pero claro que sí, es su origen. Su pasaporte. Nacimiento, su lugar de nacimiento. Sí, su origen es distinto, ¿eh? Ajá, Tú eres tu origen, tu historia. O sea, es que siento como que de repente se le está tratando de decir, no, pero no es tan gringo. Es gringo. Nació en Estados Unidos. Más bien lo que yo más bien Estados Unidos. Creo que lo que debemos ver es que no es gringo, o sea, es simplemente otra persona que nació allá, es distinto. Su formación es en Estados Unidos y después de eso y con esa formación se va a otro lado. Y su formación es de otro lado. No, ya él se forma. Lleva? ¿A qué edad tú crees que formas como la mayor parte de tu carácter los como persona? Los 15, 20 años. ¿En qué etapa de tu vida haces las cosas que tienes que hacer para llegar a ser cuando papá? estabas en la universidad y te ponían una clase de ética, ¿te funciona a los 20 años? Ya claro no, básicamente ya solo lo tienes definido. La ética no existe y la moral es un árbol que da moras. Discúlpame, discrepo de ti, Juan. Yo creo que en términos generales, qué raro. Ya teníamos rato yo creo que en términos generales es esa parte. O sea, siento que como que esta cuestión como de desamericanizarlo no tiene sentido. Porque más al final bien, de cuentas él es de Estados Unidos. Yo lo que tengo más bien, mi pregunta es, esta sensación tuya de americanizarlo no tiene sentido, güey. No, yo creo que sí, porque a final de cuentas tiene una gran ventaja. En mi forma de verlo tiene una gran ventaja, porque precisamente él viniendo de Estados Unidos, un país de desarrollo, habiendo estado en otros lugares haciendo misiones, creo que le da una perspectiva mucho más interesante en términos generales. Creo que gana mucho y creo que le da mucho en la parte personal y para este puesto que va a tener esa perspectiva de haber vivido esas circunstancias. Primera, reconocer la diferencia que hay de un país como de Argentina, lo que se pueda de primer mundo y a un país que tiene totalmente signos de madurez distinta, de población mucho más susceptible a la religión, más susceptible a la ayuda, etcétera, que es las misiones, ¿no? O sea, el objetivo de la misión es ir a visitar comunidades. Humanizarte, ¿no? Pero que lleves 40 años haciendo misiones y tengas 60 años de edad, yo creo que sí. Muy probablemente lo que te hace es un experto en otra área que no es la de Estados Unidos. Yo creo que le da una perspectiva mucho más global y más interesante a él en la parte preocupado personal. Sería que un padre o cardenal de Estados Unidos hecho en Estados Unidos fuera el Papa. Ahí sí pero ahí sí está hecho en Estados Unidos. No, ahí yo sí cuestionaría, espérame, ese papa no tiene sensibilidad de lo que sucede en otros países. Eso es lo preocupante de tener un papa representante de una potencia. Pero sí, él se desarrolló en Estados Unidos y luego se va. A ver, ahorita vemos su historia. Pero a lo que voy es, a final de cuentas, es que siento así como lo estaba comentando de Katzin, pero no sé si eso es lo que me estás diciendo que está pasando. Como que tratan como decir, no es tan gringo, es más peruano porque estuvo en Perú. O sea, ¿sí me entiendes? Como sí, tratando de decir, como de quitarle esa parte que a final de cuentas es parte de su pero es porque no lo quieren vincular de vida, con Trump. Es que es a lo que voy. Realmente es eso. Pero eso es lo que se me hace totalmente absurdo, ¿no? No hay que hablar de religión porque me voy a cabronar. Son de esas situaciones, la verdad, que el tiempo nos los va a decir. O sea, aquí tenemos una teoría, una hipótesis que es, no, pues es totalmente gringo y al final su influencia americana le va a ayudar a tener una influencia en Estados Unidos sobre el mundo en la parte de religión. Oye, y tal vez otros pensemos, pues no creemos que tenga nada, pero son hipótesis ambas las que estamos haciendo, contrarias, pero el tiempo lo va a decir otra vez. O sea, cuando el Papa empiece a formar sus cosas, nos vamos a dar cuenta cuáles son sus intereses, qué es lo que quiere cambiar y reformar. Si vemos que empieza a llegar a los mítines con Trump y empieza a estar de la manita sudada de Trump, entonces ya nos preocuparemos. ¿Sabes qué? Siempre fue un gringo, ¿no? Pero es que sea gringo no quiere decir que vaya con Trump de la mano. Oye, pero tú decías de que no podía o que no debería de haber algún papa que fuera parte, bueno, que fuera de una nación que fuera potencia. No, es una regla no escrita, decía. ¿Cómo se llama el que fue después de Juan Pablo? El alemán, Ratzinger. Ratzinger.
Alemania es la potencia de Europa. Realmente Alemania es quien mantiene a la Unión Europea a flote con su economía. Pero en realidad no las lo consideras como superpotencias se consideraban que fuera... Ya aclaraste, superpotencias. Superpotencia. O sea, hablamos de que no puede haber un papa gringo, un papa chino. Sí, y se hablaba que era como una cuestión... De veras. No escrita. Sí, mira, o sea, por ejemplo aquí... De los cardenales que estuvieron en el cónclave, ¿hubo algún chino? No vi ningún bueno, chino. de hecho entiendo que como que este cónclave ha sido como de los más diversos en términos de, Además de que fue el más participación grande. Además de que fue el más grande. de Asia, África e incluso de... Sí, de hecho ahí tenemos una tabla que nos explica cómo fue variando de los últimos 3 cónclaves a en cuanto a las elecciones y qué tan diversificado estuvo Ahora, en mira, materia nacionalidad. hay una lógica en todo esto que ha estado pasando de que los papas están siendo representantes de pueblos precisamente no potencias, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Y creo que hay desde mi punto de vista pudiera haber una hipótesis raciocinio, o sea, de base a razón, ¿no? ¿Dónde se forman aquellas personas que... ¿Dónde se forman los guerreros? En las guerras, no en las ciudades. Entonces, las personas que están más capacitadas para resolver problemas de convencimiento y de grupo de gentes son aquellas que están en situaciones donde eso es el pan de cada día, ¿no? Por eso el Papa Juan Pablo II, por eso Ratzinger, que en su momento había una guerra interna como de ideologías, sí. Por eso tuvo que entrar él, y aunque él no lo quería, ¿no? Eso es lo que yo como que entendí. Además por de que eso, fue el primer papa que dimitió, ¿no? Ajá. Que al final no, que sí, ¿sí es dimitir o que pues dimitió el puesto, pues a fin de cuentas renunció. Es que si lo tiene como otro trabajo, nombre, ¿no? Sí, tiene un nombre específico, pero bueno, renunció a su cargo como papa. Y se retiró, se fue el güey a retirar. Se fue pero seguía, había 2 papas. Formalmente había 2 papas, sí. Nada más había uno en servicio y el otro no, o sea, esa no sé figura cómo lo así. manejen y así, creo que pero... no, creo que sí pasa y creo que solo había pasado como 2 veces en la historia. Creo que, bueno, no sé, sí, he estado viendo una lista de papas ahí con las cosas importantes resumidas que te encuentras por ahí por internet, y creo que sí pudo haber pasado algo así. Ha habido papas asesinados, ha habido papas intentados de asesinar. Juan Pablo II. Pero a lo que voy es, después vino el Papa Francisco, ¿no? Y si te fijas, viene de una parte donde la fortaleza del Papa Francisco fue tanta o sea, fue grande que se impuso a muchas cosas internas, ¿no? Porque incluso dentro del Vaticano dicen que hay un grupo como de criminales que tienen que ser perseguidos. Entonces, una de las dudas que dice como en todo en la vida hay grupos. Hay grupos, claro. Y grupos de poder, porque a final de cuentas de lo que estamos hablando, el Vaticano se termina. Había un famoso lobby gay dentro del Vaticano, que fue perseguido, Papa Juan Pablo II. Juan Pablo no persiguió nada. Nada más trató que por eso lo platicamos. Eso lo platicamos el otro día, que creo que a final de cuentas eso es lo que pasaba. El problema es que durante toda esa época, de hecho a Juan Pablo II le toca todo el tema de los aquí de México, de ¿cómo se llama? Maciel. De los legionarios y todo eso, que nunca lo atendió. Saludos a todos los estudiantes de la náhuac. Y todo esa parte que no atendió. Puritanos, y Ratzinger estaba trabajando en esa época precisamente con todo este tipo de temas. Él lo tenía muy identificado, él se lo presenta y aún así no pasa nada. Termina por llegar Ratzinger, que era lo que le platicaba el otro día a Katzin, y me parece que un poco es la narrativa de la película esta de 2 papas, que está en Netflix, no le he visto, que es un poco la idea de decir, Ratzinger llega, pero Ratzinger es una persona que es como alguien totalmente racional, en términos de agarró, dijo, esto no está bien, esto lo voy a investigar, esto lo tengo, lo fue cuadrando, encontró todo lo que estaba mal, hizo todo su trabajo. Como que dejaba los sentimientos a un lado. Pero el problema es que dijo, ¿sabes qué? Yo no soy popular. Si yo me aviento esta bronca, me tumban y no va a pasar nada. Y en la película creo que esa es la intención y lo que te da a entender. Ratzinger sabe perfectamente que él no tenía el poder, viniendo por ejemplo de un papa como Juan Pablo II, que tenía todo el apoyo de la gente, que tenía carisma y todo. El mundo lo amó, ¿no? Claro, y a pesar de lo que estamos diciendo, y busca a alguien que él considera que pudiera obviamente preocuparle esta circunstancia y tener el carisma para poderlos enfrentar.
y de alguna manera entiendo que conforme va la película es como platica con él, se le acerca a él y dice, ¿sabes qué? Es que yo me voy a hacer un lado porque tengo todo esto, pero si yo lo aviento, a mí me acaban, porque yo no tengo lo que me faltaría, porque a lo mejor él pensaba que si él lo destapaba, podían hacer que la gente se le fuera encima y no le creyeran y se zafaban. Y necesitaba la otra parte y sí, siento no podía que, darse el lujo de perder una batalla. claro, entonces termina pensándolo bien y decir, me voy a hacer un lado y tengo a la persona ideal que va a tener el carisma para enfrentar esta situación. Bueno, para esto, ahí te va, uno de los papas, de los primeros papas, promulgó una como ley interna donde no se puede hablar de sucesión hasta que muera el papa. Sí, porque si no se toma como si fuera complot, ¿no? Ya, la línea entre el complot y eso ya es muy delgada, ¿no? Entonces, ¿comploteó? Entonces, pues probablemente... Pero a ver, todas estas reglas que en la historia de los papas se han impuesto, como por ejemplo, la pornocracia. Un papa lo permitió en su momento. La pornocracia es Para quien no empezó a escucharnos desde el inicio del live, la pornocracia era un harén permitido para el cónclave y motivarlos a que hicieran su chamba, a fin de cuentas. Era la participación de las cortesanas en temas políticos y religiosos. Y pudiera tener hasta el alcance religioso porque algún papa lo permitió. Después, varios papas después, no sabríamos decir cuántos, pero llegó un papa y dijo, está prohibida la pornocracia, ¿no? O a lo mejor lo dijeron y nunca lo hicieron, a lo mejor qué tal que todavía... No, sí lo hicieron. Sí, o sea, sí hubo un papa que dijo, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. O sea, la historia de los papas va revelando que cosas que van viciando a la iglesia, porque al final es hecha de hombres, sí lo han estado atacando y ajustando conforme se va presentando, ¿no? Claro, en su momento, llegó un momento en que hubo un papa que tuvo que decir, ¿sabes qué? No se va a permitir que personas vivan bajo el mismo techo si no son consanguíneas y no tienen aprobación de la... O sea, lo que estaba diciendo pues que es... me perdone no ese cabrón, puedes pero vivir mira... con una mujer y después con otra mujer. O sea, lo que está viniendo en camino es el matrimonio. ¿Me explico? Te lo encaminan. ¿Cuáles son las reglas del matrimonio? Bueno, pues no te cases con tus Es que el parientes, matrimonio, ¿no? es una institución, Fer. Entonces, al final lo que quiero decir es que el camino de la iglesia, a través de los papas, han ido poniendo reglas que en su momento obedecen a una situación para ir creciendo, pues ahora sí que la iglesia y la credibilidad y el camino correcto, pero que después tal vez estorban, ¿no? Entonces, por ahí es donde viene la liberación de la aceptación, como dijo Papa Francisco. La aceptación de pues, quién es él para juzgar y no permitir que las personas con preferencias distintas pues no comulguen, ¿no? O sea, sí, él estaba muy abierto a ese tipo de temas. A ese tipo de cosas e incluso a que mujeres participaran dentro de la vida eclesiástica. Sí, claro, en su momento, pues tal vez el riesgo en aquel entonces era que, pues sí, las mujeres eran concubinas y entonces los papas estaban más enfocados en su satisfacción carnal que en su satisfacción y promoción espiritual, ¿no? Pero entonces se distraían un poco y entonces les dijeron, ¿sabes qué? Está prohibido distraerse con estas cosas. Que creo que además, por ejemplo, en el caso de Francisco, la otra cosa como que tomó muy de la mano fue el tema de precisamente cómo había muchos lugares en donde pues los que estaban a cargo de la iglesia en esas situaciones pues estaban dándose una vida de lujos. No, la austeridad, ¿no? La cantidad de eclesiásticos que traían Rolex, Patek Philippe, además Piaget. En algún momento hubo uno de los cismas, porque ha habido cismas a lo largo del tiempo. ¿Qué es un cisma? Una división de ideas entre la misma iglesia y de personas que con cierto poder, ¿no? ¿Por qué hay divisiones? Porque de repente hay abusos de poder o que hacen que o formas diferentes de interpretarlo. Una de las más famosas, creo que era el Papa León X, cuando estaba en el Vaticano, en Italia, y de repente Martín Lutero, en Alemania, empezó a darse cuenta que la vida de los papas, hay una anécdota que cuando fui al Vaticano... ¿Fuiste al Vaticano? Sí, ay, visité una vez.
la guía nos platicó y nos dijo que Le había dieron una la historia bendición famosa, papal. que había un papa que en el año nuevo mandó pintar un niño de oro en representación del año nuevo. Ok. Y un viejito de plata como que se iba pagando. Entonces, pues lo que cuentan es que después el niño murió al día siguiente intoxicado de oro, cabrón. Y les valió madres. Y entonces, ¿De oro te puedes intoxicar? sí, cuando te metes, se te tapan los poros Por eso los y del eso, hay una semáforo se mueren. intoxicación por medio de la piel. Y bueno, el chiste es que se intoxicó y murió el niño solo por el capricho de Un representar un niño con oro, ¿no? Bueno, ese papa, yo le decimos, fue el cisma de Martín Lutero, de los luteranos, donde incluso llegaron al Vaticano con ejércitos a tomar y a derrocar al papa en ese entonces porque estaba haciendo unos abusos brutales. En esa guerra que hubo, el papa vendió indulgencias. Ok. ¿Qué son indulgencias? Dijo, oye, necesitamos dinero para el ejército del Vaticano. Dicen que Lutero viene con todo a destronarnos. No, pues a ver, necesitamos lana, ¿qué hacemos? Pues impuestos, y no, ya no es suficiente, las limosnas no es suficiente. Vendan indulgencias. Indulgencias son perdones. Haz de cuenta que tú en lugar de irte a confesar y rezar tus padres nuestros, te decían, pagabas. ¿sabes qué? Pásame tanto y te doy este papelito certificado Y ya donde estás. te digo que ya estás perdonado y vas Cuando a entrar llegues al cielo, le presentas este papel a San Pedro. a San Pedro y le dices que viene con mi De parte, firma, ¿no? Es que además, ¿sabes qué? Eso me recuerda mucho a los que están jurados, que de repente van a pedir permiso a la iglesia y pagan 200 pesos, 250, porque, es que es la fiesta de mi compadre, Hoy sí puedo. le voy a fallar. Ahí está mi cuota, pero que me perdone Dios. Así Ahí es, le sí, cumplo los trabaja 10. mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final Es que es una burla la religión. llegó O sea, Lutero, derrotó, entró, y la Guardia Suiza, que es una Suizos. guardia con el uniforme, está diseñado por Miguel Ángel, es el uniforme colorido muy bonito. Sí. Incluso cuando le encargaron a él el diseño, él decía, yo qué sé de guerras, ¿no? Bueno, pues sí, es un uniforme que está poca madre, ¿no? Si tú lo ves, sigue siendo un super uniforme a las épocas actuales, tal vez no tan práctico, pero bueno, entonces la Guardia Suiza que tiene que respetar cierta altura de las personas católicos de 2 o 3 generaciones. Y O sea, creo sí que hay no un les requisito pagan, muy creo que cabrón. son voluntarios, ¿no? Es son voluntariado, voluntarios. ¿no? Ellos fue cuando tuvieron su gran éxito de haber sido, porque el Papa alcanzó a escapar gracias a la Guardia Suiza, que contuvo, no sé cuántos son 150 y creo que nada más sobrevivieron 12, conteniendo a toda la invasión de Martín Lutero cuando venía a derrocarlo, porque tenía puros abusos de poderes, ¿no? Entonces fue cuando se tuvo que ir a Florencia, ¿no? El Papa, y se escapó el Papa León X. Mi pinche Feras ha Entonces, estado cabrón en la No, ese tema, investigación, ese tema es muy padre, ¿no? Como, pero- queretano de arraigo, necesita ser políticamente correcto, apegado a la iglesia, informado. Bueno, entonces eso es uno de los cismas. Entonces, ¿qué te habla? De que de repente los papas corrompen y empiezan a vivir de muchas cosas, ¿no? Pues los Borgio, un papa de español, que Mario Puzo hizo un libro que se llama Los Borgia, y habla precisamente de cómo mantener el poder y cómo controlar la sucesión Claro. de los siguientes papas, que sea de la misma línea familiar, pues hasta de los Médicis, ¿no? Sí, Entonces, hay varias historias de esa parte. ya lo convertían como en un linaje. En un Se linaje. convirtió en un linaje. Esta familia, tu hijo tercero va a ser va a estar encaminado para ser papa y de una vez lo vamos a meter a las iglesias y a que estudie y que todo ese tema. ¿No? Sí. No importa si tiene una afición o un fetiche especial por ciertas cosas que no permite la iglesia, pero como viene apadrinado y viene con la línea familiar, así como algunas gentes de diferentes ciudades, y O pueblos. o pueblos, y que están destinados a cambiar la historia, ¿no? Y entonces, sí creo que la política ha estado mezclada. En ocasiones, el Papa es el que está mejor puesto ante un rey. O sea, incluso seguramente la historia ha de tener casos donde papas han impuesto reyes. Y también ha habido lo contrario, ¿no? Reyes que han impuesto papas, por lo cual en la lista del Vaticano reconoce a algunos papas que
habiendo los cónclaves o el concepto de elección de papa, habiendo sido influenciada por poderes externos, políticos, llegaron a elegir papas, ¿no? De forma no genuinos, ¿no? Que les llaman antipapas. No es que profesen una religión en contra, ¿no? O sea, no son satánicos ni profesan la cruz al revés, no. Son papas que solamente fueron impuestos por un tema político y que trataron de beneficiarla al papado, pero con la historia se les va reconociendo como no legítimos. Okay. Esa es la palabra. Tomando en cuenta, o sea, precisamente ahorita de lo que hablamos, y al final era como decir, precisamente qué es lo que puede pasar en términos del impulso que puede tener esta circunstancia. O sea, yo sí creo, y era lo que trataba ahorita precisamente como decir, que sí creo que viniendo o siendo alguien del origen que tiene, pues le llega a dar una mayor proyección en términos generales pues a nivel internacional, ¿no? O sea, creo que le permite también entender mejor ciertas circunstancias y que de alguna manera pues también pues a lo mejor hasta en esta circunstancia tener mayor peso específico en su propio país, que a lo mejor otros no tuvieron. Y eso puede ser algo que puede ser importante. No lo sé. Ahora, pero ahí ni siquiera, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Pero ni siquiera es que creo yo, o sea, a lo que voy es que a final de cuentas tampoco creo que sea una circunstancia en la que sea una cuestión que él llegue a pelearse con todo mundo. Ni siquiera veo que tenga que llegar a pelearse con Trump en muchos sentidos, porque Trump tampoco le ha tirado la pelea al Vaticano. No es una cuestión. Y yo creo que no le conviene, ¿no? Y tampoco le interesa. Los trae muy unidos ahorita. A final de cuentas, creo, yo, en la forma en que lo veo, creo que su plataforma va muy de la mano con eso, porque muchas de las cosas que usó en su plataforma tenían que ver con el tema de la familia, el tema de los valores más conservadores, que a él lo ha estado manejando, y en ese sentido creo que no tendrían problema. No veo en qué momento le pudiera afectar a él en particular a lo que está haciendo, más que creo que lo que le llegó a criticar fue el tema de los migrantes, que es que como las situaciones que migratorios, pero es algo que todos le han cuestionado a Trump. Sí, no, y no olvidar que en el que permitió la separación de familias cuando eran extraditados, o cómo se dice cuando... Sí, cuando los extraditaban. Los extraditaban, el que cuando los deportaban. Cuando los deportaban, el que permitió la separación de familias en ese momento y fue tachado de separador de familias, de niños, hambre. Fue durante su gobierno, o sea, irónicamente ahora viene... Bueno, de Trump. Sí, previo al de Biden, pues ¿no? Entre comillas, porque entonces, también cuando ves el número de deportados que tenían todos Obama, los demás comparados con Trump, ¿cuántos lleva ahorita? Como 1.5, y creo que de Obama tiene como 15 millones. Un chingo. O sea, digo, a veces criticamos desde cierta solo perspectiva. Lo que dicen y no lo que hacen, ¿no? Claro, y no te das cuenta de los... Pero también reales, el discurso ayuda, ¿no? Claro. Tú llevas un discurso donde dices, yo no voy a dejar entrar a nadie, y entonces no entra nadie. Yo creo, y yo lo que he dicho es que creo que la forma de actuar de Trump en ese sentido es cuidado con el perro. Exactamente. O sea, no te queremos, aguas con el perro. Oye, no he visto el perro, pero igual el perro es un chihuahua, pero si ya te espantaste. No lo he visto, exacto, nada más hay un letrero, hay un perro, ¿no? Yo creo que esa ha sido, por un lado, más su política. Mira, y creo que a final de cuentas no necesariamente va a ser negativo. El otro día incluso platicábamos en el episodio que no estuviste con nosotros, justo estábamos platicando y nos decía Alejandro, que justo él veía, él dentro de los temas que ve, pues apoyan mucho el tema de los productores locales. Y yo creo que una de las grandes ventajas que puede traer todo estas cuestiones de... Más cerrado, ¿no? De las, ¿cómo se llama? Pues de los aranceles, es que en un momento dado te va a permitir enfocarte en temas regionalizados y poder llevar, si lo haces bien, realmente hacer que las cadenas de distribución y de valor estén más cercanas. Yo creo que sí, y ese día que lo estamos platicando yo no lo había visto tan específico, pero realmente yo sí creo que ahí hay algo que puede ser interesante e importante si se enfoca en ese sentido, ¿no? Obviamente, creo que el mayor problema, lo habíamos platicado muchas veces, pues tenía que ver con la forma en que China se le permitió hacer lo que quisiera durante mucho tiempo,
¿Por qué? Pues porque al final de cuentas todo el mundo sacó provecho de eso, pero después llegas a un punto en donde dices, oye, híjole, ya no me sirve o ya no me funciona y ahora te castigo. Ese es el problema, que se le dejó mucho tiempo hacerlo y ahora es como, lo hago de esta manera, pero pues no hay otra. O sea, ese es el problema, que es muy complicado echar marcha atrás cuando llegas a ese punto. Sí creo, y lo vimos durante el tiempo de la pandemia, que cuando te das cuenta que dependes tanto de un solo país para todo, es cuando todo el mundo dijo, oye, algo no está bien. Se detuvo el tiempo en China y se detiene el tiempo en todos lados y creo que es donde se empiezan a dar cuenta, pero creo que puede traer algunas cuestiones que pueden ser positivas dentro de esta circunstancia. Yo sí le veo ese lado positivo y a final de cuentas creo que la parte del Vaticano va a ser como poder dar o ser esa parte que le pueda dar cierto equilibrio, siendo además él de Estados Unidos, tener esa posibilidad como de hablar más directo con el presidente, ¿no? Bueno, Trump en este caso, y por el peso específico de Trump a nivel... actualmente que es No, un presidente es el presidente, a nivel no, y es el presidente de Estados mundial. Unidos. O sea, Exacto. el presidente de Estados Unidos es el presidente de Estados Unidos. Exacto. No, mediáticamente todos estamos atentos a las elecciones de Estados Unidos y probablemente haya más personas a nivel mundial, es como el Super Bowl, ¿no? El más visto, el partido deportivo más visto en todo el mundo es el Super Bowl, ¿no? Las elecciones presidenciales más vistas en todo el mundo son las de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, tiene un peso específico. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, también viene una cosa muy importante. Si te fijas, cada vez que hay un cambio de papa, hay masivamente una expectativa de esperanza. Como que se les reactiva, ¿no? A los creyentes. Pues a todos, güey. O sea, digo, No. dime, ¿tú no? No. Entonces, ¿por qué te enteraste del nuevo papa? Por mi señora. Bueno, tal vez tiene esperanza de que cambies. Bueno, no, Mi pero única a lo que esperanza voy, es que La llueva. esperanza A muere ver, al Mi último. Espérame, esperanza lo- es que llueva para que mis milpas se rieguen. cuando algo te sorprende y esperas con cierta... Emoción. Fervor. No, con cierto... Ilusión. Pues con cierta expectativa, la palabra es expectativa, saber el resultado es porque tienes internamente un deseo de que algo cambie y que sea ligeramente o mayormente diferente a como venías. Entonces la muerte de este papa, o sea, es más, la entrada de este papa después de Ratzinger fue una expectativa bien alta. Por eso siempre los papas aprovechan su ingreso para hacer grandes cambios, porque es cuando tienen el ímpetu y la expectativa de la gente de que haga cambios. Si quiere hacer un mayor cambio ya cuando va al último de saliendo, cuando ya está como la gente suavizada y ya no pela tanto, ya no se logran. Los cambios son cuando entran. Fíjate, y justo de lo que estás diciendo, porque, o sea, poniéndote a pensar o sea, estás hablando de una ciudadcita, Uh-huh. ¿sí? Pero el impacto que tiene, el número de personas que lo están viendo, ahorita no sé, ahorita checo más o menos cuál es la audiencia que se piensa que vio precisamente este tema, independientemente que fueran católicos o no. Pero imagínate tú precisamente una persona que sube a ese puesto y justo es tu primer, porque aquí no es como los políticos, ¿no? De que agarran y se ponen a decir burradas todo el tiempo para que me elijan y di esto. Sí, promesas. Entonces llega una persona que... Sí, de hecho, fíjate qué padre. No es una elección democrática. Bueno, democrática dentro de las... Es que, perdón, Sí, pero sí. luego creo que está equivocado a veces el tema de democracia en pensar que la democracia es que todo mundo opine en ciertas cosas. Pero creo que dentro de esa construcción política de los griegos y según yo de los romanos, la idea era, hay cosas que no puedes tú preguntarle a todo mundo, entonces vas haciendo que la democracia se vaya dando por estratos o grupos, ¿no? Es decir, en vez de que le preguntemos a todos, tú ten un representante, tu representante viene y te representa a ti. Eso ya no es democracia, ¿no? Es otra cosa. No, sí es democracia, porque a final de cuentas es la representación de una parte, tú los eliges y ellos te representan a ti. Aquí es la cuestión que sea práctico, es que esa es la parte, mira, porque aquí es que el problema es que bueno, con el la populismo... definición de democracia no la sé bien, ¿no? Te voy a Pero decir, el problema con el populismo que vivimos en Ok. muchas otras circunstancias es que que si todos mañana va a voten. decir, oye, pues mira, ya nos ensartamos por todo esto.
el pueblo se equivocó. Exacto. Fue su decisión. No hay nadie que sea responsable. Por eso la elección ahorita de jueces, ¿no? Claro. No importa si están Entonces, o no calificados. la diferencia es, a ver, todos, de aquí nosotros, Fer, te elegimos a ti para que tú nos representes. Tú sabes lo que necesitamos, tú nos representas. Hay algo que no sale, te pido cuentas a ti porque tú me representas a mí. Entonces, el hecho que a final de cuentas es la razón. Tú no le puedes dar la razón a todo mundo y de forma individual. Exacto. Tienes que ir viendo cuáles son las principales necesidades de tu grupo y eso irlo llevando a resolver, ¿no? Eso es la importancia del cónclave, ¿no? Que es, claro. Podrías decir tú, no sé, la verdad no sé el significado teórico de democracia, pero desde tu punto de vista, el cónclave es democrático. Bueno, porque se supone, digo, que son votos, que ¿no? se supone, aunque que cada uno vota, son tiene obispos, un valor o sea, igual. hay obispos que representan Cardinales. a cada región o país en particular, entonces de alguna manera saben las necesidades de cada lugar. Exacto. Entonces, de alguna forma, como que cada uno buscaría a la persona que considera puede hacer lo mejor para la iglesia y le pudiera llevar a partir de eso un beneficio. Cada cardenal es representante de las necesidades que su vida ha detectado, ¿no? O en el entorno en donde está, que representa, es lo que... De los factores de debilidad. No, porque ellos están en un lugar en específico donde es en donde están ellos ubicados. O sea, tú dices, eres el obispo, eres el cardenal de Guadalajara. Exacto. Entonces, representas una gran ciudad. Sí. Exacto. Porque ese es el lugar en donde estás representando. Un grupo de gente representativo en el mundo, ¿no? Claro. Con sus necesidades. Y llevas tus necesidades. Pero en ese particular tú haces eso. Exacto. Que era lo que tú me estabas alegando hace rato, pero es lo que yo digo. Ahorita ya estaba viendo más o menos su vida, pero su vida, la mayor parte la ha vivido en Estados Unidos. O sea, para mí está bien el hecho de que sea una persona que ha tenido a lo largo de su vida esa situación en donde él se forma totalmente toda su juventud hasta la universidad y todo esto lo termina en Estados Unidos. Tiene estas épocas en donde está en misiones y luego se le manda a Perú. Pero yo creo que a final de cuentas, porque él luego regresa también a Estados Unidos a hacer otras labores y luego en Roma. O sea, está muy mezclado, donde al final creo que si lo contamos en toda su historia, probablemente estuvo más en Estados Unidos por toda su etapa pues de niño y todo. Pero me parece interesante porque para mí me parece más interesante una persona que ha tenido dos caras de la moneda en circunstancias en donde puede él haberse desarrollado en algo y puedes ver cosas que tú dices, ¿sabes qué? Yo esto creo que está bien para acá y esto está bien para acá. En este lado les hace falta esto, en este lado les hace falta lo otro. A mí eso me parece algo bien interesante algo de que su suma. perfil. De su perfil, claro, o sea, estoy de acuerdo contigo. Es eso. Y la otra es que a final de cuentas, pues siendo de Estados Unidos, siento que le da un poco más de proyección, que era lo que hablamos hace rato, o de alguna manera tener la posibilidad de acercarse más, en este caso, al presidente. De contar con herramientas y contactos. Okay. No, entonces creo que va a ser interesante, pero pues al final del día es esta parte de que qué es lo que tenemos que entender que puede pasar. Pero finalmente, fíjate, o sea, qué padre está esta parte del Vaticano, del orden de la elección de los papas, porque habla de que previo a que el papa está vivo, no debería, algún papa prohibió que previo a que el papa muriera, no debería haber ninguna intención de ver quién es el siguiente papa, claro. Solo hasta que muere. Por eso dan un tiempo sin papado, que son creo 9 días, hasta que empiece el cónclave. Y el objetivo del cónclave es internamente solo los representantes elegidos por la iglesia, que creo que eran 112 cardenales, empezaron siendo 12, conforme han ido creciendo las diferentes urbes o aglutinamientos de personas que son católicas, van definiendo con sus representantes, no sé si democráticamente, pero a través del cónclave representados y elegidos como un papa, ¿no? En ese momento, el papa representa las mayores necesidades democráticamente presentadas por los cardenales, y que obviamente no son libres de
de ser sujetos a presiones de intereses particulares, porque incluso estaban hablando de que la protección que recibió el Vaticano desde el punto de vista cibernético, porque podía recibir ataques y secuestros de ideas y de los mismos cardenales mientras estaban en las ¿cómo se llama? En cónclave. Habla de que se hicieron todo para detener cualquier circunstancia que hubiera algún tema de manipulación, de influencia o de filtración de información. De filtración de información. Mira, por ejemplo, tenemos una tablita en donde viene ejemplos de históricos de comunicaciones papales y reacciones del mercado, ¿no? Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama Centesimus Annus, 1991, en donde su postura sobre los mercados liberales era positiva, estaba a favor de, obviamente dentro de lo que estábamos hablando, de venir de un régimen socialista. La respuesta de los medios fue de apoyo, y la reacción observada del mercado fue rendimientos positivos en empresas europeas, especialmente en los países católicos. Benedicto XVI, su encíclica Caritas in Veritate, 2009, mayormente positiva la postura de él sobre los mercados liberales, respuesta de los medios de apoyo y el rendimiento, y esto vio una reacción en los mercados de rendimientos positivos en empresas financieras, especialmente en Estados Unidos y Europa. Francisco, con Laudato Si, en 2025, tiene una postura escéptica hacia los mercados liberales. Era más chairo. El Papa maldito chairo. Neoliberalismo. Y la respuesta de los medios fue mixta y alguna oposición. Y el impacto fue negativo a corto plazo en el valor de acciones de empresas, sobre todo de empresas de energías renovables. Mira qué chistes. ¿No? Y entonces eso fue un poco parte de lo que se vio. ¿Cuáles pudieran ser los posibles impactos económicos globales de este Papa León XIV? Algunos temas. Primero, turismo e industrias relacionadas. ¿Sí? Simplemente la cantidad de personas que van a estar visitando ahorita el Vaticano. Simplemente desde el fallecimiento de Francisco, toda la gente que fue. Los que están al pendiente ahí desde hace, ¿qué fue? ¿2 semanas? ¿Una semana? Más los que van a llegar a querer ver, escuchar, visitar, bla, bla, bla. O sea, el tema de turismo en Italia, pues se va para arriba. Sí, pero aquí va muy de la mano con el hecho de que sea de Estados Unidos, que de alguna forma... ¿Crees que los gabachos vayan a brincar? Yo creo que lo que pasa es que la fuente de Trevi va a estar llena de puras shortcitos tipo minifaldescas con sandalias americanas, ¿no? Oye, pero si no es Y Disney, de cabrón. lentes oscuros. Si no es Les Disney, encanta, güey. así como el turismo No, gringo, o sea, ¿no? creo que obviamente sí tendría Van a mucho meter que los ver. pies a la fontana de Trevi. Ah, qué horror. Obviamente, aunque en Estados Unidos el catolicismo no es mayoría, pues obviamente Tenemos a sí los- puede hacer, a final de cuentas tienen un mayor poder adquisitivo, sí puede hacer que gran parte de la gente Tenga un impacto brutal, claro. bueno, empezando por, a final de cuentas también por todos los mexicoamericanos, Exacto. porque para ellos los que son mexicoamericanos es papa suyo Sí. y son católicos y habla ¿Qué hacemos español. el próximo año? Y Para habla irnos español. de vacaciones, ¿qué tal si vamos allá? ¿Estás de acuerdo? Porque Sí, además tiene esa totalmente otra de acuerdo. circunstancia. Entonces eso sí puede ser interesante que realmente tenga un impacto en esa circunstancia y que lo veamos en el mediano plazo, precisamente con esta situación. Temas de inversión en ESG y justicia social. Lo ESG son estos como bonos y estas cuestiones que hablaban de que las empresas tenían como que cumplir con ciertas circunstancias, sobre todo de cuestiones de igualdad de Género. No, pero la otra, ¿cómo se llama? Lo de la ¿Preferencia? Racismo, homosexualidad, que sí, todo sí, malo. pero no tiene otro nombre, güey. Xenofobia. Biodiversidad. No, diversidad. Biodiversidad. Todo el no tema, son plantas, todo cabrón. el tema de diversidad, de cuestiones de apoyo para cuestiones ecológicas, etcétera, Limpieza etcétera. de conciencia le llaman. Que de alguna, sí, que es lo que están diciendo, que por otros lados se critican, decir, ay, sí, que de hecho lo critican, por ejemplo, a Bill Gates porque le decían, oye,
Tú eres la persona que en el mundo utiliza más aviones para andar viajando por todos lados. ¿No es ese un problema? Él y Taylor Swift. Bueno, y le dicen eso, y otro, no, pero mi familia y yo pagamos nuestros bonos por eso que estamos haciendo. Pues sí, o sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo dinero puedo hacer lo que se me dé la gana. Sí. Pues es obviamente una de las cuestiones. Bienvenido al mundo capitalista. Que ahí es donde encuentras la diferencia entre alguien que es coherente y congruente con otras personas que no lo son. Pero, y además, este tema de los... Con las personas que te dicen, hagan lo que digo, no lo que hago. ¿No? Pero te voy a decir una cosa, este tema de los ESGs están muy de la mano con todas estas circunstancias precisamente que hablan de George Soros estando detrás de estas situaciones y que llevaron el año pasado y antepasado a muchas empresas a hacer sus campañas ecogrines, ¿no? No, déjate tú las ecogrines, los temas de diversidad donde hicieron lo de el fiasco que tuvo Bud Light, el fiasco que tuvo Target con todas sus secciones de para niños trans que pusieron en las tiendas, y lo hicieron porque querían tener su bonificación de este tipo de bonos. Aquí está curioso porque a final de cuentas como incentivos. porque el Vaticano tiene intereses en ese tipo de bonos, pero al final también es un conflicto de intereses, porque hay cosas que en este caso van en contra de la parte teológica o de la que está ahorita, ¿no? O sea, todo el mundo como que no sabe cuál es la postura de este nuevo papa, ¿no? Claro, en ese sentido. Y esa incertidumbre de saber cuál es la postura hace que este tipo de situaciones sean impactados por la incertidumbre, ¿no? Sí, y aquí porque al final del día también se cuestiona un poco en ese sentido si el Vaticano va a tratar de ser coherente con sus principios o coherente con el mercado. Sí. ¿No? Sacar un provecho de una circunstancia precisamente en ese sentido. Estabilidad geopolítica y mercados emergentes. Se pudiera creer que también tenga un cierto peso específico que le permita, digamos, de alguna manera, mediar en circunstancias ahorita de las guerras que se están presentando, y también por toda esta parte de su conocimiento, en el caso, por ejemplo, pues de países como Perú y de las necesidades que puede haber en ese tipo de países, que de alguna manera también pudiera ser como una especie de catalizador para ayudar a que a lo mejor de alguna manera se pueda buscar cómo apoyar a esas economías en términos generales, o buscando más su integración, ¿no? Que ahí también pues dependería mucho de entender precisamente cómo sería su participación, que ahí es donde creo que esto que hablábamos del hecho de él ser estadounidense le da una mayor validez, porque creo que justo es como conozco o sé lo que es mi país, la parte buena y la parte mala, y creo que puedo entender más, a diferencia de los que vienen, a lo mejor, porque a lo mejor siento como el Papa Francisco, que era totalmente más de un país como Argentina, que ha estado mucho tiempo en el hoyo precisamente por toda esta parte de vivir en el populismo. Pero gracias a él se ganó la 3ª Copa del Mundo. Bueno, si de eso viven, está bien. Eso es lo que ellos dicen. Yo no si de eso viven, está bien, pero creo que esto le da una posibilidad de pensar en soluciones mucho más balanceadas y mucho más lógicas que sí pudieran llegarse a dar. O sea, creo que en ese sentido sí pudiera ser interesante. Me gustaría ver qué pasa en términos, por ejemplo, de cómo operen en cuestión de cosas como lo que pasa en Venezuela, de qué tan activo va a ser, siendo que conoce la región. Sí. Y precisamente también en el sentido de no nada más echar la culpa a Estados Unidos de por qué estás corriendo a los venezolanos, o decir, ok, los venezolanos están corriendo porque su país lo están destrozando. Exacto. ¿No? Entonces esperemos que eso pase. Finanzas basadas en la fe. Dice, el liderazgo del nuevo Papa podría influir en el crecimiento y la dirección de la inversión ética. Ahora, viene, la verdad viene, no sé cómo verlo, pero no sé cómo sea el impacto a nivel historia, pero viene la cuántica, está muy cañón, y viene la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial ya está. Ya está,
Bueno, pero De hecho, ya hizo este programa por nosotros hace rato. Sí, No, ya no te con lo voces, enseñé. ya con voces. sí, pero ¿hasta dónde vaya? O sea, estamos iniciando medio camino, si quieres, pero de la inteligencia artificial, ¿cuánto nos falta? Mucho. No lo sé. Bueno, yo creo que todavía falta mucho. Porque El siguiente papa va a ser falta artificial. mucho cambio a nivel de social, ¿no? Ahora, Digamos. el Vaticano tiene, en general, entiendo, todo este tipo de cosas tienen áreas de estudio Sí. completas, departamentos de estudio de todo este tipo de Y circunstancias. aquí viene, a este papa le va a tocar todas esas discernimientos sobre cómo ver la inteligencia artificial, también cómo ver lo de la cuántica. ¿Cuántas inteligencias artificiales se hacen católicas? Las inteligencias Éticamente correctas. artificiales tendrán ¿Religión? religión. ¿Serán contaminadas o no contaminadas por la religión? ¿O ayudadas? No sabes, ¿no? O sea, Digo, ya hemos plantea visto que temas muy, muy delicados. ya hemos visto, o sea, que a final de cuentas las inteligencias artificiales tienen también sus sesgos. Sí. Contaba Katzin que yo le he estado preguntando cuestiones, por ejemplo, de que me dé datos de inflación y no termina por identificar que Trump está ahorita de presidente. Piensa todavía que Biden me lo ha hecho 2 veces el mismo error, como si Biden siguiera siendo presidente y no contemplando la segunda etapa de Trump en ahorita en el gobierno. Entonces es curioso porque pues a final de cuentas sí, se hicieron muchos ejercicios que están en línea de gente que le preguntaba cosas sobre Trump y no le contestaban. Decían, hazme un poema sobre Trump. No puedo hacer cosas de política. Hazme un poema sobre Kamala Harris y se aventaba 10 hojas. Obviamente hay un sesgo. Exacto. O sea, al final está Pudiera- parametrizado y controlado. Y ¿no? podría haber un sesgo también en términos de religión. Que ahí ya dependería, pues, es que el problema es quién controla al Totalmente. final la inteligencia artificial y que tanto la inteligencia artificial pudiera en su momento, pues también salirse del huacal, ¿no? A mí me llama mucho la atención que decían que este año 2025 es el año de la cuántica. Ok. Y ¿Qué nos espera? No alcanzo a ver, o sea, no alcanzo a entender el alcance de la cuántica. Solo sé que No sé nada. que la parte de las computadoras cuánticas consideran todos los escenarios al mismo tiempo. Lo Y que pasa es que la entonces, capacidad de procesamiento es tanta que dejas de tener cualquier tipo de restricción en términos de cálculos y lo que Capacidades. quieres hacer. de hecho, creo que parte es de que ya el cifrado puede ser, al ser cuántico, o sea, al tener computadoras cuánticas, el cifrado puede ser ya no, ¿cómo se dice? O sea, ya no puedes guardar secretos, ya todo es Sí. accesible. O sea, de hecho se supone que una computadora cuántica pudiera básicamente Cifrar romper todos todos los los candados. passwords que hay en el mundo en 15 minutos o algo así. Algo así. ¿No? Exacto. Por la capacidad que tiene precisamente de... ¿Y qué es de un mundo sin secretos? Es lo que da miedo, ¿no? Pues sí. No vayan a saber mi verdadera vocación, ¿no? Y si se enteran, avísenme, güey, porque Sigo buscándola. sigo buscándola. Ok, tratando de cerrar un poco esta plática. El Katzin. Híjole, ¿Qué- menos ¿Qué indicado. te quedas con Pasa. esta plática? ¿Qué, Diría qué va a pasar Fernanda. o qué es lo que uno tiene que entender en términos de la figura del Papa respecto a los negocios y a tus negocios a nivel local? Mira, a nivel local, definitivamente es una... No me gustaría decirlo así, pero es pues, aprovechar lo máximo. O sea, ¿Aprovecharte el Papa? no, aprovecharte la O situación. sea, harías a ver. un descuento de... Gracias al Papa Papal. Juan Pablo. Descuento 2x1. papal. Y luego además Juan Pablo II, ¿no? Perdón, pero del nuevo Papa. Me voy a llevar León León 14. 14. Me voy a llevar mis CDs que tengo ahí de Juan Pablo II con la canción esta de Amigo de Roberto Carlos, ¿no? Para venderlos ahí afuera. No, pero Sacar realmente... provecho de No, pero o sea, realmente, genuinamente... vender indulgencias. Vender el perdón cuesta. Va a nivel que quieras verlo, ¿eh? Política y religiosamente. ¿Lo podría hacer? ¿Podrías también hacer podría venderte las indulgencias en OnlyFans? Ah, cabrón.
Pues sí, pues digo, OnlyFans, acuérdate para qué estaba hecho Sí, claro, originalmente. sí, ya después se desvirtuó. O sea, muy si feo. tú quieres ver era como ver situaciones de alguien que era famoso o de quien tú eras fan, Sí, sí, pues sí. podría poner, no sé, las misas de gallo ahí, quien la quiera ver paga por verla, ¿no? El padre Pistolas, ese güey será chido. No, o sea, a nivel local, pues que aproveche la gente de los alrededores del Vaticano. Pues, es un negocio. Ellos no son parte de, ¿no? Tienen la fortuna o desfortuna de estar cerca del Vaticano. O sea, quien para esté Roma pinta alrededor. bien. Para Roma pinta de maravilla. Porque No, yo creo que no, varios. y, ponte a pensar en el efecto papal que hay de, no sé, qué tal que recordando que muchas veces está ahí en Vaticano y después ya se está, no sé, 1 o 2 años en lo que se va adaptando y después empieza a hacer su gira por diferentes partes, ¿no? Entonces, mientras esté en Vaticano, la gente va a querer ir a escuchar Las nuevas medallitas, ¿no? misa, Con la las figura medallitas, el recuerdito, XY, ¿no? Eso a nivel local. A nivel económico, pues, o sea, ya ahorita con la plática que tuvimos, pues sí hay una importancia al cómo una figura pues, religiosa puede tener un efecto tanto de felicidad como malo en unas personas, de esperanza, tú lo mismo lo dijiste. No sé, algún empresario que sea muy devoto y X ya razón, se fallece el papa y le da una depresión, se chingó el negocio, ¿no? Y hay efectos colaterales. Es que tienes que ponerte a pensar en eso. A alguno le podría haber pasado. A alguno, ¿no? Pero Pues la esperanza creo que es es una energía que, Claro. que la neta motiva y mantiene. tú te sientes vivo motivado a tú una como sociedad. empresario. Por supuesto, Negociante. claro. O sea, Bueno, a noticias final de cuentas, esto, aviva la esperanza. Y Claro, la no. esperanza Y es la lo que mantiene- religión para mucha gente le termina por dar razones o motivaciones para cosas. Y esperanza. Sí, sí, o sea, de hecho, acuérdate que había, y lo platicamos alguna vez de este estudio que decía que los atletas que tenían, o que más veías que de repente tenían como ciertas, ¿cómo se llama? Actitudes religiosas y lo mostraban, o lo mostraban como más abiertamente, se desempeñaban mejor. Es que es un nivel de inspiración que no todos pueden llegar a conseguir debido a una fe que los mueve, Sobre ¿no? todo es una confianza O sea, A ya conseguir no, algo. no me va a poner a pensar, a ver, decir si esto es un efecto placebo, si es una circunstancia Exacto. real, lo que sea, pero al final de cuentas es algo que en la naturaleza humana es importante. Pues por eso existen las religiones, porque necesitas ¿Te acuerdas tener claro, esa esperanza en anécdota alguien. de que... ¿Del pan? no, más bien de... Saludos a nuestro primer hater. ¿Por qué el ¿Cómo pan? se llamaba el hater? No No, sé. de- Bueno, ¿Por el qué chiste por qué es el que- pan se corta? No, imagínate, o sea, lo que decía que había un barco pesquero que cada vez que pescaba ponía los peces vivos dentro de un tanque dentro del barco. Ok. Y los peces, durante mucho tiempo, cuando ya después de la travesía de irlos capturando y pasar ciertos días, llegaba a la costa a bajar a los peces y los peces estaban no tan Vivos. tan vivos, tan frescos, ¿no? La gente se quejaba. Entonces decían, bueno, pues una de las soluciones fue meter un tiburón dentro del contenedor que se fuera comiendo a uno que otro pescado Ok. y que estos los mantuviera Moviéndose. Ok. Entonces, Haciendo ejercicio. haciendo ejercicio. Entonces yo creo que la esperanza de sobrevivir los mantenía moviéndose. Ok. Y finalmente a la hora de llegar, pues era un pescado más fresco, ¿no? De verdad, yo No creo la que había la escuchado, esperanza puede ser un factor No, claro. que permita Y es a un una factor muy sociedad- humano. Ajá, a una sociedad mantener un desempeño por largo tiempo Claro. y no decaer en la... No, yo creo que sí es muy importante para Desmotivación. mucha gente. Y a final de cuentas eso puede ser importante, pensando también, sobre todo mucho en Latinoamérica, ¿no? Sí, Y un detalle que no comentamos, pero entiendo que este papa sí venía mucho de la mano y con el apoyo del Papa Francisco. O sea, que Es que hay de una alguna colección manera. latina, a fin de cuentas. No, creo que incluso lo lleva a Roma y lo lleva a trabajar con No, él. no, Entonces, no sé su- creo que esa circunstancia
justo le da, aparte de las que hablábamos en términos de que venga de Estados Unidos, que estuvo en Perú y que tenga de alguna manera como como el visto bueno de Papa Francisco, creo que también le aporta como que le facilita la transición, sí, ¿no? No, sí. y le da, yo creo que le da bastante peso específico, internamente y creo que externamente. Sí. Tiene que aprovecharlo, no lo dudaría. O sea, exacto. la cosa es cómo lo va a usar, Exacto. cómo lo va a aprovechar. Fíjate qué tan importante es la esperanza que los partidos de México en los mundiales se siguen llenando. Claro. Sí, y Tú por algo eres mi hermano y de por algo alma, México es de los países que más realmente gente manda al mundial, Exacto. aunque nunca ha ganado uno. La esperanza no ha nunca pasado muere. de cuartos de final en el 86 y todos los más octavos de final. La esperanza muere al último vez. ¿No? Pues, sí. Está bueno. Pues bueno, creo que está interesante el tema. Creo que a final de cuentas sí es como de irlo viendo. Creo que sí puede tener cierto impacto. Y si bien no es que directamente el Vaticano sea un factor dentro de la industria y muchas otras cosas, creo que a final de cuentas su injerencia en las personas que practican la religión católica, su injerencia en términos como morales o términos sociales, sí terminarán por ser importantes, y creo que de alguna manera para Latinoamérica sigue siendo una buena noticia en el sentido de que este Papa llegue, y ver pues a final de cuentas cómo utiliza estas cosas que creemos que pueden ser importantes a favor de lo que viene siendo su papado, ¿no? Pero bueno, con esto nos despedimos, les agradecemos mucho nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, güey. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.